Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal de novelas turcas favorito. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y giros inesperados, porque vamos a hablar de esas series turcas que combinan la seducción del amor prohibido con la adrenalina de la mafia. Sí, esas historias que nos enganchan desde el primer capítulo y nos dejan sin aliento hasta el final. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar algunos de los dramas más explosivos que la televisión turca nos ha regalado, esos que nos hacen cuestionar la moral, suspirar por romances imposibles y temer por la vida de nuestros personajes favoritos. Antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, análisis, reseñas, y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo de las telenovelas turcas. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, adentrémonos en este submundo de la mafia y el amor prohibido. Una combinación explosiva, ¿verdad? Y es que las series turcas saben cómo explotar este concepto a la perfección. No se trata solo de balas y traiciones, sino también de corazones rotos, secretos oscuros y personajes complejos que luchan por sobrevivir en un mundo donde el poder lo es todo. Pensemos en esos protagonistas masculinos, esos líderes de la mafia que, a pesar de su rudeza y su aparente falta de escrúpulos, terminan enamorándose de mujeres que pertenecen a un mundo completamente diferente al suyo. Mujeres fuertes, independientes, que no se dejan intimidar por su poder y que, de alguna manera, logran ablandar su corazón. Es un cliché, sí, pero un cliché que funciona y que nos encanta. Porque en el fondo todos queremos creer en el poder del amor para transformar incluso a la persona más despiadada. Y luego están las protagonistas femeninas, esas heroínas que se ven atrapadas en medio de una guerra entre clanes, que deben tomar decisiones difíciles y que luchan por proteger a sus seres queridos. A menudo son ellas quienes ponen en jaque los planes de la mafia, quienes desafían las reglas y quienes terminan cambiando el destino de todos. Son personajes inspiradores que nos demuestran que la valentía no tiene género y que el amor puede ser la fuerza más poderosa del mundo. Pero claro, no todo es romance y suspiros. En estas series, la mafia siempre está presente con sus traiciones, sus venganzas y sus juegos de poder. Los personajes se enfrentan a dilemas morales constantemente, deben elegir entre el bien y el mal, entre la lealtad a su familia y el amor a su pareja. Y es precisamente esa tensión moral lo que hace que estas series sean tan adictivas. Nos preguntamos constantemente qué haríamos nosotros en su lugar, cómo reaccionaríamos ante situaciones extremas. Además, la ambientación juega un papel fundamental. Las series turcas suelen mostrar una Estambul llena de contrastes, donde conviven el lujo y la miseria, la tradición y la modernidad. Vemos mansiones imponentes, coches de lujo, pero también barrios humildes y calles peligrosas. Esta dualidad crea un ambiente opresivo que refleja la lucha interna de los personajes. Y no podemos olvidarnos de la música. La banda sonora de estas series es simplemente espectacular. Canciones melancólicas que acompañan los momentos más dramáticos, melodías que evocan el amor y la pasión, y ritmos intensos que nos ponen la piel de gallina durante las escenas de acción. La música es un elemento clave para crear la atmósfera adecuada y para transmitir las emociones de los personajes. Pero volviendo al tema del amor prohibido, ¿por qué nos atrae tanto este tipo de historias? Creo que tiene que ver con la idea de superar obstáculos, de desafiar las convenciones sociales, de luchar por un amor que parece imposible. Nos gusta ver cómo los personajes arriesgan todo por estar juntos, cómo se enfrentan a la oposición de sus familias, de sus amigos, de la sociedad entera. Y cuando finalmente logran estar juntos, sentimos una satisfacción enorme, porque sabemos que han tenido que luchar mucho para conseguirlo. Sin embargo, el amor prohibido en el contexto de la mafia añade una capa extra de complejidad. No se trata solo de diferencias sociales o culturales, sino también de peligros reales, de amenazas de muerte, de vidas en juego. Los personajes no solo deben luchar contra el mundo exterior, sino también contra sus propios demonios, contra la culpa, el miedo y la incertidumbre. Y es precisamente esa lucha interna lo que hace que estas historias sean tan profundas y conmovedoras. Y es que al final, estas series nos hablan de temas universales: el amor, la familia, la lealtad, la traición, la ambición, la venganza. Son historias que nos hacen reflexionar sobre la condición humana, sobre nuestras propias fortalezas y debilidades, sobre nuestros valores y nuestras prioridades. Nos hacen cuestionarnos qué estaríamos dispuestos a hacer por amor, hasta dónde llegaríamos para proteger a nuestros seres queridos.
Ahora, no voy a mencionar series específicas porque quiero que ustedes me cuenten en los comentarios cuáles son sus favoritas. ¿Cuál es esa serie turca de mafia y amor prohibido que los ha enganchado por completo? ¿Qué personajes los han hecho suspirar, llorar y gritar de frustración? ¿Cuáles son los momentos más memorables que recuerdan? Quiero saberlo todo. No se corten y compartan sus opiniones. Y hablando de compartir, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que aman las series turcas. Cuanto más seamos en esta comunidad, más contenido podremos crear para ustedes. Hemos recorrido un mundo de pasión superíndice 3N y peligro, adentrándonos en las historias atrapantes donde el amor desafió las reglas de la mafia. Hemos explorado CU superíndice 3 Las series turcas combinan estos elementos para crear dramas explosivos que nos mantienen al borde del asiento. Recordamos la fuerza de las protagonistas, la complejidad de los líderes mafiosos y la tensión superíndice 3N moral que impregna cada episodio. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus series favoritas de mafia y amor prohibido. Me encanta leer sus opiniones y saber que les gusta. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también Copyright N puedan disfrutar de estas series turcas, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Pero antes de despedirnos definitivamente ahondemos un poco más en algunos aspectos que hacen de estas series algo tan especial. No es solo la trama trepidante o los personajes carismáticos, hay algo más profundo que resuena con el público a nivel emocional. *** La psicología del amor prohibido *** El atractivo del amor prohibido no es un fenómeno nuevo. Ha sido una constante en la literatura, el cine y por supuesto en las telenovelas. ¿Por qué nos seduce tanto? En parte se debe a la teoría de la reactancia. Cuando algo se nos prohíbe, tendemos a desearlo aún más. Esta restricción percibida aumenta el valor del objeto o la persona prohibida, haciéndola más atractiva. En el contexto de una serie de mafia, esta dinámica se amplifica. El peligro inherente al romance, la constante amenaza a la seguridad de los amantes, añade una dosis de adrenalina que intensifica la experiencia emocional tanto para los personajes como para el espectador. Además, el amor prohibido desafía las normas sociales y las expectativas familiares. Nos permite vivir vicariamente la rebeldía y la libertad de elección. En un mundo lleno de reglas y convenciones, la idea de un amor que lo desafía todo es liberadora y por ende irresistible. *** El arquetipo del mafioso romántico *** El líder de la mafia, con su fachada de dureza y frialdad, es un arquetipo recurrente en la ficción. Pero las series turcas han sabido darle un giro interesante. No se trata solo de un hombre poderoso y peligroso, sino también de alguien capaz de mostrar vulnerabilidad y ternura, especialmente hacia la mujer que ama. Esta dualidad es lo que lo hace tan atractivo. Vemos a un hombre que controla un imperio criminal, pero que a la vez es capaz de gestos de romanticismo desmedido. Esta contradicción interna lo humaniza y lo convierte en un personaje complejo y fascinante. El contraste entre su vida en la mafia y su vida amorosa crea una tensión constante que mantiene al espectador enganchado. Nos preguntamos si logrará reconciliar estos dos mundos, si el amor será suficiente para cambiarlo o si el peso de su pasado lo arrastrará a la oscuridad. *** La importancia del contexto cultural *** Las series turcas, a diferencia de otras producciones internacionales sobre la mafia, están profundamente arraigadas en la cultura turca. Esto se refleja en la importancia que se da a la familia, a la lealtad y a las tradiciones. Las decisiones de los personajes están influenciadas por estos valores, lo que añade una dimensión cultural a las tramas. Además, la representación de Estambul como un escenario de contrastes, donde conviven la riqueza y la pobreza, la modernidad y la tradición, refleja la realidad de muchas ciudades turcas. Esta autenticidad cultural es uno de los factores que han contribuido al éxito de estas series a nivel internacional. El público se siente atraído por la posibilidad de conocer una cultura diferente a través de historias emocionantes y personajes complejos. Más allá del romance, la reflexión social aunque el romance y la acción son elementos clave, muchas de estas series también abordan temas sociales relevantes.
La corrupción, la injusticia, la desigualdad y la violencia son temas recurrentes que invitan a la reflexión. A través de las historias de los personajes, las series turcas exploran las consecuencias de estos problemas y nos hacen cuestionar el sistema en el que vivimos. Por ejemplo, la representación de la policía y el sistema judicial a menudo es crítica, mostrando cómo la corrupción puede socavar la justicia y permitir que la mafia opere impunemente. Del mismo modo, las historias de las mujeres atrapadas en este mundo de la mafia a menudo denuncian la violencia de género y la falta de oportunidades para las mujeres en la sociedad. El poder de la narrativa visual la calidad de la producción de las series turcas ha mejorado significativamente en los últimos años. La fotografía, la dirección de arte y el diseño de vestuario son impecables. Las escenas de acción están coreografiadas con maestría y la música es utilizada de manera efectiva para crear la atmósfera adecuada. La narrativa visual es fundamental para transmitir las emociones de los personajes y para crear una experiencia inmersiva para el espectador. Los planos cerrados se utilizan para mostrar la angustia y la desesperación de los personajes, mientras que los planos panorámicos revelan la grandiosidad y la opulencia del mundo de la mafia. El uso del color también es significativo. Los tonos oscuros y sombríos predominan en las escenas de acción, mientras que los colores cálidos y vibrantes se utilizan para resaltar los momentos de amor y felicidad. El futuro de las series turcas de mafia y amor prohibido El éxito de estas series ha demostrado que existe un público ávido de historias que combinen romance, acción y drama. A medida que la industria televisiva turca continúa evolucionando, es probable que veamos aún más producciones de este tipo, con tramas más complejas, personajes más profundos y una mayor atención a los detalles técnicos. Además, es posible que estas series empiecen a explorar temas más controvertidos y a desafiar aún más las convenciones sociales. La representación de la homosexualidad, la identidad de género y la diversidad cultural son temas que podrían ser abordados en el futuro, lo que haría que estas series sean aún más relevantes y atractivas para un público global. En definitiva, las series turcas de mafia y amor prohibido son mucho más que simples telenovelas. Son historias complejas y emocionantes que nos invitan a reflexionar sobre el amor, la lealtad, la justicia y la condición humana. Y es precisamente esta combinación de elementos lo que las hace tan adictivas y populares en todo el mundo. Ahora sí, me despido. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus series favoritas. Hasta la próxima.